Hay un canal en YouTube que se llama Joachim Freedom. En ese canal le entrevistaron no hace mucho, el pasado 24 de este mes, al señor Douglas McGregor, ex asesor del secretario de Defensa de los Estados Unidos y coronel retirado del ejército de ese país. Él sostiene que la contraofensiva ucraniana de que tanto se ha hablado tiene un alcance limitado. Ucrania, dice él, logró avances, logró arrebatarle a Rusia territorios que tenía bajo su control y que a su vez le habían sido arrebatados a Ucrania. Pero él dice que esa es una victoria que tiene dos aspectos negativos. Uno, que el territorio recuperado apenas representa el 1% de todo el territorio que le ha arrebatado Rusia a Ucrania durante esta campaña que se inició hace ya 7 meses. Y número 2, que las pérdidas fueron sustanciosas, tan grandes, sostiene, que no justifican eso que se considera un éxito por parte de Ucrania. Porque él dice que para recuperar eso que apenas representa el 1% de todo el territorio recuperado, tuvo que sacrificar entre 5 y 10,000 soldados, entre muertos y heridos. Y él entiende que fueron pérdidas enormes. Yo leí una crónica justo mientras estaba en marcha la ofensiva ucraniana de un medio ruso, en donde se hablaba de estas pérdidas. Yo hice un comentario sobre eso y le di cierto crédito porque decía en aquel entonces, pude ver las imágenes, los tanques ardiendo y sobre todo, y blindados, y sobre todo la ubicación que coincidía precisamente con esos lugares en donde estaba avanzando el ejército ucraniano. En la crónica se reconocía que Ucrania había logrado éxito y había logrado recuperar una parte de su territorio. Pero se hacía esa acotación. El día 24 de este mes, justo el día que le hicieron la entrevista al señor Douglas McGregor, leímos una crónica en The Washington Post, que justamente coincide esa crónica con lo que nos dice este ex coronel y también con aquella crónica del periódico ruso que ya aludí. Yo quiero compartir con ustedes unos cuantos párrafos de lo que dice en esa crónica Jeffrey Gentleman, que es un corresponsal del New York Times. Estoy citando el periódico el New York Times. Dice en uno de sus párrafos: la ofensiva del sur de Ucrania fue la acción militar más esperada del verano. Pronosticado por funcionarios ucranianos durante semanas, su objetivo era hacer retroceder a los rusos de una región estratégica a lo largo de la costa, reforzar la confianza de una ciudadanía maltratada y demostrar a los aliados de Ucrania que ella podía hacer un buen uso de las armas suministradas por Occidente. La ofensiva ucraniana desde ese punto de vista
era importante, políticamente importante, porque en un momento en el que en Europa comenzaba la discusión sobre la proximidad del invierno y cómo se le iba a hacer frente a la suspensión del suministro de gas por parte de Rusia, había un riesgo de que los aliados occidentales se dividieran. Precisamente por eso, y de que fuera ganando terreno la posición de forzar un entendimiento con Vladimir Putin para evitar las consecuencias derivadas de las propias sanciones occidentales. Entonces, esta ofensiva en Ucrania de alguna forma modificó el ambiente. Y entonces ahora, bueno, pues es difícil que aparezca alguien que cuestione la política que se ha venido poniendo en marcha desde que estalló el conflicto, de respaldo incondicional a Ucrania. Ese impulso ha continuado, incluso cuando Ucrania ha hecho un aumento más dramático este mes en el noreste, derrotando a las fuerzas rusas. Ucrania está recuperando territorio en el sur, aunque lentamente, y el presidente Vladimir Putin de Rusia está tan preocupado por sufrir un bochornoso revés que se ha negado a permitir que sus comandantes se retiren de la ciudad de Kherson, según funcionarios estadounidenses. Pero en general, sigue diciendo la crónica, el sur sigue siendo una historia diferente al noreste. Las entrevistas con docenas de comandantes, soldados ordinarios, médicos, líderes de aldeas y civiles que escaparon recientemente de la zona de conflicto, muestran una campaña más difícil y costosa. La lucha es agotadora y con muchas bajas, quizás la batalla más desgarradora en Ucrania en este momento. Las fuerzas rusas están profundamente atrincheradas aquí. Nosotros aprendimos ya de los especialistas esta dinámica y lo vimos también en la guerra en Oriente Medio, lo que significa usted abandonar, salir de posiciones fortificadas para avanzar y arrancarle parte de su dominio, sacar de su zona de confort al enemigo. Porque cuando usted tiene posiciones, usted las fortifica y eso le permite hacer una defensa. Si usted quiere desalojar al enemigo de esas posiciones, tiene entonces que emplearse a fondo, reunir una buena capacidad de fuego y al mismo tiempo duplicar o más que duplicar la capacidad de fuego y la cantidad de efectivos de la parte contraria. Y eso se vio claramente en esos esfuerzos que hizo Ucrania. Las fuerzas rusas, reitero, sigue diciendo el trabajo, están profundamente atrincheradas aquí y este fin de semana el Kremlin está tratando de consolidar sus ganancias mediante la celebración de referéndum muy polémicos en las áreas ocupadas para anexarla. Los funcionarios ucranianos dicen que no tienen más remedio que atacar. Están compitiendo para recuperar territorio antes de que las lluvias de octubre conviertan los caminos aquí en lodo intransitable. Y deben seguir mostrándole al mundo, especialmente antes de que llegue un invierno desagradable y ponga a prueba la determinación de sus aliados, que pueden expulsar a los rusos para que le sigan dando el apoyo. El gobierno ucraniano no suele revelar las cifras de víctimas, pero los soldados y comandantes entrevistados la semana pasada describieron las pérdidas en el campo de batalla
como altas y masivas, lo pone entre comillas, porque son testimonios de gente que presenció todo aquello. Describieron grandes ofensivas en las que columnas de tanques y vehículos blindados ucranianos intentaron cruzar campos abiertos solo para ser golpeados sin piedad por la artillería rusa y destruidos por las minas rusas. La crónica que cité decía que el ejército ruso se retiró, pero que las tropas ucranianas fueron bombardeadas por las fuerzas aeroespaciales, también con misiles de alta precisión y con artillería pesada en sentido general, y que le ocasionaron muchas bajas, aunque las tropas ucranianas lograron avanzar porque superaban en número a las fuerzas rusas, pero tuvieron ese alto costo. O sea que esta crónica corrobora la versión que nos está dando el coronel Douglas. Un soldado ucraniano que habló de forma anónima porque no estaba autorizado a hablar públicamente de las bajas, dijo que durante un asalto reciente perdimos a 50 hombres en 2 horas. En otro lugar, dijo el soldado, que trabaja en estrecha colaboración con diferentes unidades de primera línea, cientos de soldados ucranianos murieron o resultaron heridos al intentar tomar una sola aldea que aún está en manos rusas. Una sola aldea, para tomarla en el intento de asumir su control, se perdió una cantidad o se sufrió una cantidad de baja considerable. Al otro lado del sur ocupado, una amplia media luna de campos, pueblos y ciudades a lo largo del río Dnipro y el Mar Negro, los rusos han construido formidables defensas, trincheras que zigzaguean a lo largo de los canales de riego, búnkeres fortificados, cajas de pastillas, trincheras, incluso trincheras de tanques excavadas en la tierra por las excavadoras y cubiertas con losas de hormigón que permiten a los rusos disparar proyectiles desde posiciones que son muy difíciles de alcanzar para los ucranianos. Bueno, así es como están las cosas, más o menos, por lo menos estos son criterios, puntos de vista que hay respecto de ese conflicto que tiene esa gravitación en el mundo entero y que va a seguir gravitando. Por eso vale la pena darle seguimiento a ese evento que ocurre dentro de este proceso de conformación de un mundo con 2 polos diferentes, que es lo que está actualmente en marcha. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.